Del mundo y viajamos a Israel, que sigue claramente en un conflicto bélico importante con Hamas ahí en la Franja de Gaza y con todavía unos 140 israelíes secuestrados y sin información sobre ellos. Vamos a saludar a Gabriel Ventasgal, colega que está siempre ahí en Israel dispuesto a atendernos. Gabriel, ¿cómo andás? Muy buen día. ¿Estás seguro, Gabriel, después de hablar de los aumentos de gas, hablar de la guerra? ¿Podemos hablar de algo en el medio simpático? Lamentablemente no, la información es así, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué novedades tenemos de Israel? Mira, dos cosas importantes. Hace unas horas, un día de hecho, el portavoz del ejército hizo un resumen de los 3 meses de guerra y el titular más importante que dijo es: el año 2024 va a ser un año en donde vamos a seguir combatiendo en la Franja de Gaza. Es una explicación clara que la guerra se prevé larga. Eso por un lado. Y por otro lado, hace pocas horas, Israel mató a un líder de Hezbollah en el norte, un líder muy cercano a la máxima autoridad que tiene Hezbollah, que es Hassan Nasrallah. Este hombre era uno de los líderes de la fuerza de élite que tiene Hezbollah, la fuerza Rajuan. Lo mataron con un auto, con un explosivo, cuando circulaba por su auto a 15 kilómetros en la frontera norte de Israel. Esto significa que puede ser que veamos una escalada mayor en la frontera norte y una posibilidad, creo yo, de una explosión bélica clara contra Hezbollah en el Líbano. Eso lo habías contado vos la semana pasada, acá también en exclusiva. ¿Está generando preocupación por la escalada que pueda tener, como decís? ¿O lo ves a Hezbollah todavía contenido? Lo veo contenido a Hezbollah, lo veo que ellos no quieren una guerra abierta con Israel porque entiende que la población en el país, acá en Israel, está dispuesta a salir a una guerra contra Hezbollah. Eh, Ten en cuenta, hay aproximadamente unos 100.000 israelíes que no están viviendo en sus casas. Parte en el sur, después del atentado del 7 de octubre, pero buena parte también del norte. Ahora, ¿cómo le dices tú a una familia en el norte que vuelva a vivir a sus viviendas cuando enfrente, del otro lado de la frontera, tiene a Hezbollah que tiene 200.000 cohetes, parte de ellos son misiles, y también tiene alrededor de 100.000 soldados, digamos 50.000 todo el tiempo uniformados? Eh, no es fácil algo así. Por lo tanto, el ejército israelí y el gobierno transmiten claramente que o bien Hezbollah se retira hacia el norte y se va hacia el norte del río Litani y cumple la resolución 1701 de la ONU que dice que Hezbollah no puede estar en el sur del río Litani, o bien es probable que la escalada continúe. En la Franja de Gaza, mientras tanto, ¿cómo está la situación? Lo que dijo el portavoz fue: el norte está prácticamente en manos de Israel, de la Franja de Gaza. Se siguen de vez en cuando tiroteos con personas de Hezbollah que están escondidas. De Hamas, Y en en ese el caso. sur, y en el sur se va barrio por barrio, ciudad por ciudad, pero hay muchos campamentos de refugiados, que son de hecho ciudades con muchos túneles bajo tierra. El portavoz dijo que aproximadamente el ejército ha matado 8.000 soldados de Hamas y que la zona sur de la Franja de Gaza es más compleja para combatir, y también dijeron que más o menos uno de cada 3 edificios de la Franja de Gaza están inhabitables en la parte norte, lo que hace medio complicado el regreso de estas personas desplazadas hacia el sur para que vuelvan hacia el norte, donde, en casas donde no pueden vivir. Claro. Y escuchaba el otro día también de muchos decían en Israel las dudas respecto a la presión para que muchos vuelvan hacia el norte, de que vuelvan con ellos también infiltrados terroristas, ¿no? Es que es muy complicado poder evitar que personas, teniendo en cuenta que jamás tiene una cultura de vestirse de civiles y esconderse entre civiles, ¿cómo puedes hacer tú para evitar que de los que se desplazaron hacia el sur no se metan de vuelta miembros importantes de Hezbollah entre la multitud? Gabriel, quédate, que tenemos también otra entrevista para conectar en este momento. Está con nosotros Itzik Horn, papá de dos argentinos secuestrados por Hamas ese 7 de octubre. Hace ya 3 meses se cumplieron de ese fatídico día para el Estado de Israel. Son Yair y Eitan, que son hermanos.
fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz y todavía no se sabe nada de ellos, ¿no? Itzik, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Digamos que bien, es una manera de decir, sobreviviendo más de 90 días, casi nos estamos aproximando a los 100. Yo no puedo creer todavía que los chicos, no solo mis hijos, sino 133 rehenes siguen en manos del Hamas. ¿Vos tenés, o por parte del ejército, algún tipo de información, algo de alguno de los liberados que los hayan visto, alguna información que te permita saber algo de ellos? Nosotros la información que hemos obtenido es del primer grupo de liberadas, que fueron 13 mujeres y niños, de los cuales 12 eran del kibutz Nir Oz, de donde fueron secuestrados mis hijos, y ahí nos informaron que sí, que los vieron con vida, que dentro de todo que no están heridos, pero bueno, esto es una información que ya tiene más de un mes. Claro. Y Y más tampoco también. sabemos qué está pasando ahora, si siguen estando en el mismo lugar, si están juntos, si están separados. No tenemos ningún tipo de información. ¿Y cómo atravesás vos este momento? Entiendo que es durísimo, pero ¿cómo haces para mantener la expectativa, la esperanza en un momento tan difícil? Mirá, como primera medida, nada de lo que hayas pasado o hayas estudiado o hayas vivido te prepara para esta situación. Yo personalmente, que me salvé del atentado en la AMIA hace muchos años, dije, bueno, después de esto, ¿qué más me puede pasar? Y evidentemente esto fue la demostración de que la vida te da sorpresas, a veces gratas, a veces ingratas, en este caso ingrato. Yo decidí a partir del 8 de octubre, que cambió mi vida, que la única manera que me puedo mantener medianamente cuerdo, enfocado, es hacer lo que estoy haciendo, hablar, contar, reportear a quien me ponga un micrófono. Yo digo todo el tiempo, a mí me ponen un micrófono Satanás para hablar, yo hablo con Satanás, si eso es lo que va a ayudar a la liberación no solo de mis hijos, sino de todos los rehenes. Es realmente impactante y ver tu interés realmente también es ejemplar, Itzik. Me quedo con esto que decías, vos estabas acá en la Argentina en 1994 en el momento del atentado a en la AMIA. Así es, llegué unos minutos. Tenía que haber estado adentro, simplemente el subte no paró en la estación que yo lo tenía que tomar. Tomé el otro, cuando llegamos a la estación Pasteur el subte saltó sobre las vías. Yo tenía que haber estado adentro en una reunión, llegué tarde y eso fue lo que me salvó la vida, el haber llegado tarde. ¿Y tus hijos, vos vivías también en el kibutz Nir Oz o solamente uno de tus hijos vivía ahí? No, mi hijo Yair vive en el kibutz Nir Oz y mi hijo Itán, el más joven, yo solía decir el más chico, pero me retó porque ya está, basta de decir el más chico, entonces tengo que decir el más joven, a pesar de que yo le dije siempre, sos el tercero, siempre vas a ser el más chico, pero lo fue a visitar, él vive en Kfar Saba y bueno, era un fin de semana largo y de ahí se lo llevaron, pero si me permitís quiero decir algo de Nir Oz, para que la gente entienda dentro del marco general de la tragedia de Nir Oz. Nir Oz era una comunidad de 400 almas, o sea, no era un kibutz muy grande, 400 almas. Hoy, 1 de cada 4 falta en Nir Oz, o asesinado, o desaparecido, o secuestrado. Algunos ya volvieron. Pero al principio, de los 240 secuestrados, 75 eran de Nir Oz. Tremendo. O sea, realmente el kibutz pasó una tragedia terrible. Y déjame sumarlo que está Gabriel Bentasgal, periodista también ahí en Israel, con nosotros conectado. Gabriel, esta situación que vivió Nir Oz, que vivieron otros kibutzim ahí en la zona, ¿se espera una solución a corto, mediano plazo o son lugares que todavía no van a poder ser habitables? Oficialmente el gobierno decidió que podían regresar a vivir, pero son lugares inhabitables. Hoy, muchos de esos lugares tienen una destrucción física importante y además un daño también psicológico y en la seguridad de las personas.
las personas que fueron a vivir allá son personas que eran pioneras en el pasado de los años 50, fueron a vivir ahí porque ahí está la frontera. Idealistas, y no solamente idealistas, muchos de ellos pertenecientes al campo pacifista en Israel, que veían en la Franja de Gaza la posibilidad de poder también colaborar y coexistir y convivir con ellos. Ahora, ¿cómo le dices tú a una familia que regrese ahí a vivir al sur cuando todavía el Hamas está del otro lado de la frontera y amenaza con hacerte algo parecido a lo que te hizo el 7 de octubre, y cuando las condiciones físicas para poder habitar no están dadas? Entonces, y si me permitís, Gabriel, aprovecho que está Itzik ahí porque lo veo en varios medios de comunicación, y una de las cosas, lo conocemos a Itzik, que es una persona muy conocida acá en el mundo latinoamericano en Israel, y me gustaría preguntarte es, Itzik, muchas veces, no medios de comunicación como las preguntas que te hace Gabriel y La Nación Más, pero muchas veces medios de comunicación transforman de alguna manera a tus hijos, a Eitan y Yair, en parte de los agresores. O sea, se llevaron a tus hijos y presentan a Israel o a tus hijos mismos como parte de los agresores. ¿Cómo no te sulfuras ante eso? Una sola vez me sulfuré y me enojé, que fue con unos periodistas de la televisión española, que todos conocemos cuál es su postura con el conflicto. Pero en general la prensa latinoamericana es bastante, salvo algún que otro país que no viene ahora al caso de nombrarlo, cuyo gobierno tampoco está demasiado con Israel. En general la prensa está a favor y ha condenado, y el tema de los rehenes lo mantiene. Mi preocupación, Gabriel y amigos de La Nación, es que va pasando el tiempo. El tiempo juega en contra de los rehenes y también juega en contra de que en muchos lugares ya ha dejado de ser noticia. Yo voy a preguntar simplemente a ustedes dos como periodistas, ¿alguien se acuerda de la guerra en Ucrania a esta altura del partido? Cada vez ocupa menos lugar. Nosotros lamentablemente estamos llegando al día 100, preparando una serie de actos que no podemos creer que hemos llegado al día 100, pero nosotros lo único que pedimos es que sin ningún tipo de que el gobierno haga todo lo que tiene que hacer, porque el gobierno rompió el pacto. No son soldados que fueron secuestrados de su base, son ciudadanos que fueron arrancados de sus camas. Claro. El gobierno fue responsable por lo que pasó. El gobierno tiene la responsabilidad moral, no solo moral, su misión, traer de vuelta a los secuestrados, porque acá no va a haber ningún triunfo sobre el Hamas si los secuestrados no van a volver. No va a haber ningún triunfo sobre el Hamas con 133 cajones o con 133 Ron Aran, el piloto perdido que todavía nadie sabe dónde está. Por eso, como persona, y yo no tengo problema en decirlo, yo también pertenecía, y digo claro, pertenecía hasta el 7 del Campamento de la Paz, pero ahora lo único que quiero es que liberen a los rehenes y que terminemos con esto. Pero como vos bien dijiste, Gabriel, la gente no tiene a dónde volver. No es que no quieren, hay mucha gente que hoy le dicen volver y están dispuestos a ir a reconstruir, pero no pueden, no hay a dónde volver. El daño que han hecho, lo que han quemado, lo que han destruido, y va a llevar por lo menos 2-3 años la reconstrucción de esas localidades. Itzik, muchísimas gracias por este diálogo. De nuevo es ejemplar tu trabajo que haces, manteniéndote así, difundiendo y pidiendo por la liberación de los secuestrados, teniendo 2 hijos secuestrados hace ya 90 días. Y decías que están preparando los celebraciones, homenajes, actos para los 100 días. Espero que no tengas que hacerlo y que antes de los 100 días puedas reencontrarte con tus hijos. Agradezco muchísimo. A Gabriel, por supuesto, siempre es un gusto conversar contigo, y a ustedes que siguen manteniendo el tema en el orden del día. Muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias también, Gabriel, ahí desde Israel. Un abrazo, cuídense. Tenemos información urgente.